¿Qué tal, jóvenes estudiantes? Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video de su canal Tareas y Asesorías de Primaria. En esta ocasión vamos a trabajar la página número 270 del libro Me divierto y aprendo, específicamente un tema de la asignatura de Historia que se titula Analizo la dictadura. Para esto nos pide, antes de que iniciemos con las actividades de esta página, irnos al libro de la Secretaría de Educación Pública y consultar desde la página número 86 a la 90. Entonces, para esto vamos a irnos a ese libro. Ya nos encontramos en la página número 86 del libro de Historia. Voy a iniciar con la lectura. Vamos a aprovechar estas pequeñas lecturas, estas pequeñas escrituras para practicar la lectura juntos. Entonces, yo inicio con la lectura y tú la continúas conmigo. El porfiriato, estabilidad, desarrollo económico e inversión extranjera. En el área económica, Porfirio Díaz buscó atraer inversiones extranjeras, para lo cual ofreció a los empresarios facilidades y ventajas para hacer negocios en México. La minería, la electricidad, el petróleo, la construcción de ferrocarriles, la producción de hilados y tejidos, las actividades bancarias y en general las comunicaciones, teléfonos, telégrafos y puertos, fueron las principales actividades económicas de la época, que atrajeron inversiones de empresarios de Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra. Gracias a las inversiones, tanto extranjeras como nacionales, se reactivó el comercio, se estimuló el crecimiento de las ciudades, se generó empleo y se impulsó la producción agrícola. Esto permitió que mejoraran las condiciones de vida de la clase media y de los profesionistas. No obstante, los beneficios de esta prosperidad no llegaron a los otros sectores de la población, como campesinos, obreros, artesanos, jornaleros, pequeños comerciantes e indígenas. Vamos hacia abajo y aquí vemos a un grupo de mineros pues saliendo de una mina parece ser de carbón. Entonces vamos a darle hacia abajo y continuamos. Dice así: hacia 1884 la inversión extranjera era de 100 millones de pesos. Para finales del Porfiriato se elevó 34 veces más y estaba repartida como se indica en la siguiente tabla. En esta tabla vemos los países y el porcentaje de inversión. Alemania 1.9%, Estados Unidos 38%, Francia 26.7%, Holanda 1.6%, Inglaterra 29.1% y otros 2.7%. El asterisco aquí en esta parte de abajo nos indica algún dato que corresponde a estos países. Vamos a ver qué quiere decir países y su acotación. Dice: países que invirtieron en agricultura, industrias textil, petrolera y minería. Muy bien, eso es lo que se refiere. La inversión de estos países fue en esos rubros. ¿Sale? Agricultura, industrias textil, petrolera y minería. Muy bien, y aquí vemos otra imagen de una fotografía en Veracruz. Dice aquí una fábrica de hilados de Río Blanco, Orizaba, Veracruz. Muy bien. Y aquí hay una serie de preguntas. Estas en base a la clase que vayas a tener en tu aula, pues ya las contestarás, te pedirán escribirlas y resolverlas, ¿verdad? En este caso nosotros nos las vamos a dar vamos a darle un pequeño brinquito a esto, ¿sí? Y vamos a continuar leyendo porque lo que vamos a hacer es responder la 270. Y aquí vemos un mapa sobre la red ferroviaria que había, dice aquí, en el año de 1910, ¿sale? Entonces, donde cabe resaltar nada más aquí, para no dejar pasar este mapa, pues la simbología. Recuerda que cada simbolito que tú encuentras aquí en este recuadro está representada en el mapa, ¿sí?
con el mismo símbolo. Entonces, por ejemplo, este símbolo de que tiene un círculo y una estrellita en el centro, un círculo café con una estrellita blanca, significa que en este sitio está la capital de cada estado, ¿sí? O si no, de cada estado que están estudiando, vaya, ¿vale? Entonces, las estaciones de trenes, un circulito nada más azul, las vías férreas, unas líneas azules con unas intersecciones también pequeñas del mismo color. El límite estatal, pues los límites entre los estados, ¿verdad? Líneas y un punto de color café. Y la frontera pues internacional, ¿sale? Que está representada con líneas, dos puntitos negros, y parece ser como un tipo trazo de un color, pues un poquito como color amarillito, ¿verdad? Entonces, muy bien, esto es lo que representa este mapa, la cantidad de vías férreas que había en el país para el año de 1910. Continuamos entonces con la lectura y dice así, ¿sale? Esta sería la última, la penúltima página más bien, porque hasta la 90 nos pide leer. Entonces vamos con la penúltima página de la lectura, ¿sí? Y dice: ciencia, tecnología y cultura. A fines del siglo XIX empezó un proceso de modernización de nuestro país, debido al cual la vida en algunas ciudades tuvo cambios notables. En general, la tecnología transformó la vida y el paisaje de diversas regiones del país. Por ejemplo, se construyeron numerosas vías ferroviarias, lo que ayudó a la integración y al fortalecimiento económico de diferentes zonas del país, pues los viajes en tren resultaron más rápidos, cómodos y seguros. También se introdujeron otros transportes como el automóvil, el tranvía eléctrico y la bicicleta, que permitieron mejorar el traslado de personas y sustituyeron las carretas y los tranvías tirados por mulas. Las comunicaciones y otros avances tecnológicos modificaron la vida de los mexicanos. Con la generación y el uso de la electricidad, se favoreció una actividad nocturna más intensa en las ciudades. Por ejemplo, el cinematógrafo ofreció nuevos, vamos para abajo, espacios de diversión y esparcimiento a la sociedad, y la cámara fotográfica representó un medio para perpetuar escenas cotidianas y personajes de la época, y los teléfonos se volvieron el contacto entre los comercios y las familias adineradas que tenían acceso a este medio de comunicación. Sin embargo, la introducción de estos avances hizo más evidentes las desigualdades sociales en el país, y el crecimiento económico fue solo para unos cuantos. Las ciudades fueron el escenario en donde se podían observar con claridad los enormes contrastes entre ricos y pobres. A la página anterior nada más, un pequeño cartel dice aquí sobre la inauguración del tranvía de la Ciudad de México, y lo elaboró un señor llamado José Guadalupe Posada, ¿sale? Aquí está el tranvía eléctrico, ¿sale? Aquí puedes ver las vías de electricidad que se utiliza para mover el tranvía, ¿sale? Y aquí vemos una estación de ferrocarril, ¿sale? Un medio súper importante que se usó en la época del porfiriato, ¿verdad? La época revolucionaria. Y vámonos aquí con esta parte, la fotografía, ¿sale? Aquí vemos a General Porfirio Díaz, que está siendo fotografiado cuando visita la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿sale? Y aquí vemos una escena, dice aquí, de la primera película filmada en México, que se titula El presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec en el año de 1896, por los representantes de los Lumière, Claude Ferdinand von Bernard y Gabriel Beire. Muy bien, el dato interesante que vemos aquí al final de la página: a fines del siglo XIX la educación superior estaba prohibida para las mujeres. No obstante, entre 1886 y 1889 se graduaron la primera dentista, la primera cirujana y la primera abogada. La primera médica mexicana fue Matilde Montoya. A pesar de todos los obstáculos que enfrentó a lo largo de su vida para lograrlo,
En 1887 recibió su título profesional. Vaya, pues bueno, entonces una vez que ya leímos estas páginas que nos van a servir de información, vamos a contestar lo que se nos pide en la página número 270. Entonces, pues vamos para allá. Bueno, ya estamos nuevamente en la página 270. En la actividad anterior tuviste la oportunidad de practicar un poco la lectura juntos. Entonces ojalá lo hayas aprovechado y puedas en lo subsecuente seguir participando en esas actividades. Que sin lugar a dudas, si lo haces y lo practicas, te va a ayudar bastante a la fluidez lectora. Entonces muy bien, pues vamos a iniciar. El desarrollo durante el Porfiriato nos pide completar el siguiente mapa conceptual. Y aquí nos dice áreas económicas, aportaciones, qué aportó la área científica y cultural y cuál fue sus aportaciones. Muy bien, entonces en el caso del área económica, ¿cuáles fueron las aportaciones? Principales actividades económicas. Vamos, las principales actividades económicas de la época, como lo vimos en la actividad de la lectura anterior, vamos a escribirle. Vamos a poner aquí las principales actividades económicas. Déjame hacer un poquito más pequeño esto. ¿Sale? Muy bien. Pues la minería. Esta fue una de las principales actividades económicas. ¿Sale? También, déjenme, si no se me va a hacer para allá. Déjenme ver de qué manera lo acomodo. Muy bien. Dentro de estas actividades económicas, las aportaciones que hubo fue la electricidad. ¿Sí? También estas actividades aportaron petróleo. Déjenme, la voy a hacer un poco más pequeña también, chicos, chicas, no se me desesperen, sí, un segundito, aquí estamos. Nada más para que nos ajuste el renglón, ¿sale? Entonces, también se dio el hilado. Ya vimos una fotografía de los lugares donde se hilaba, ¿sí? Había el tejido y se aportaron también las comunicaciones, como los vimos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, estas fueron algunas actividades económicas y aportaciones. ¿Sale? Entonces, lo voy a cambiar, si me dan un espacio de un segundito. Lo voy a cambiar de rojo para que no se nos pierda esta parte. ¿Sale? Sale, ahí está. Ya con esto no se nos pierde. Comunicaciones, aquí hace falta una ahí. ¿Sale? Minería, electricidad, petróleo, hilado, tejido y comunicaciones. Perfecto. Muy bien. Entonces, recuerdas que había una tablita donde estaban escritos algunos de los países que invirtieron en nuestro país. ¿Sale? Entonces, Estados Unidos fue uno de esos países que estaban ahí en la tablita. Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué otro país recuerdas? Francia. Muy bien. Alemania. Lo voy a poner abajo, ¿verdad? Y para que no haya problemas. Alemania e Inglaterra. Sale. Entonces ahí están algunos países o los principales países que invirtieron en nuestro país. Ahora sí, vamos con el área científica, tecnológica y cultural y sus aportaciones. Muy bien. Entonces, el transporte que fue introducido en el país durante el Porfiriato, pues ya lo vimos, ¿sí? El automóvil. ¿Sale? No olvides las tildes. En este caso, automóvil, pues lleva tilde. El automóvil es una palabra grave que termina en una consonante que es la L y por lo tanto llevará acento ortográfico. Entonces también tenemos el tranvía. Recuerden, vimos el cartel de la inauguración, el tranvía eléctrico.
¿sí? Y por supuesto la bicicleta. Muy bien. Entonces, siguiente. El desarrollo de este elemento favoreció la vida de la ciudad. ¿Recuerdas cuál fue uno de los de alguna manera descubrimientos importantes, ya no digamos para México, sino para todo el mundo, ¿verdad? Donde hubo un tiempo que Edison y Westinghouse se disputaron la forma en la que debíamos o se debía llevar este descubrimiento a los hogares en Estados Unidos. Una guerra, digamos de alguna manera, por decirlo, una guerra eléctrica, ¿verdad? Uno decía que era importante o que era mejor llevar la electricidad con corriente alterna y la otra postura era con corriente directa. Entonces, por supuesto, aquí es la electricidad. ¿Sale? Muy bien. Y el espacio de diversión y esparcimiento para la sociedad, aquel lugar donde las personas iban a divertirse durante esta época de la vida nacional, el cinematógrafo, ¿sale? Algo así como el cine, ¿verdad? Pero recuerda pues que antes no había sonido. No, las películas carecían de sonido. Estas solamente eran una sucesión de imágenes, no tenían la capacidad sonora. Estos digamos de alguna manera cinematógrafos, ¿sale? Entonces pues vamos ya con esta actividad, la actividad número 1 de este mapa conceptual, con estos elementos que ya respondimos, queda resuelta. Entonces nos vamos a ir a las siguientes preguntas. Primer reactivo: ¿cómo eran las condiciones de la vida de la población durante el Porfiriato? ¿Vale? Eso ya lo estudiamos en la lectura. Entonces vamos a definir una respuesta estándar para este reactivo. Entonces, para aquellos que tenían lleva tilde, ¿sale? No la vayas a olvidar. Para aquellos que tenían una buena posición, económica, tanto posición como económica llevan tilde en la O, ¿sale? No lo vayas a olvidar. Tenían nuevamente tilde en la I. Tenían una vida, espacio, lujosa, ¿sí? Y por supuesto este lujo daba comodidades. Cómoda, ¿sale? Coma, vamos a poner una pequeña coma. Cómoda lleva tilde en la O, es una palabra esdrújula. Todas las palabras esdrújulas llevarán acento ortográfico. Después vamos a hacer una pequeña clase sobre las acentuaciones, lo que es la palabra grave, esdrújula, aguda, cuándo se acentúan, cuándo no, excepciones. Bueno, lo vamos a ver más a fondo más adelante. Voy a tratar de organizarme para apoyarles con esta actividad de las acentuaciones, ¿verdad? Entonces, pero la otra cara de la moneda, mientras que para la mayoría tilde en la I. A ver, aquí se me fue. Ahí está. Mientras que para la mayoría de las personas, es decir, para el grueso de la población, aquí miran chicos, algo importante. Ya no me da el renglón para escribir la S, ¿sale? Voy a aprovechar, bueno, queda poquito ahí comida la S, entonces voy a aprovechar para darles este pequeño concepto, este pequeño contenido. Cuando el renglón no te alcance para escribir una palabra, lo que tendrías que hacer es, no vas a borrar la S de aquí, la vas a poner acá. Eso sería incorrecto. ¿Por qué? La forma correcta es dividir la palabra en sílabas y pasar abajo todas las sílabas. Entonces, la palabra personas está conformada por las siguientes partes, ¿sí? Per es una sílaba, so otra sílaba, nas otra sílaba. Entonces quiere decir que tú desde la nas vas a bajar la palabra y aquí le vas a agregar un pequeño guión que quiere decir que esta palabra continúa en la parte de abajo, ¿sale? Entonces voy a aprovecharlo, ¿sale? Para este concepto
no se nos vaya a olvidar, y cuando le suceda, ustedes sepan, conozcan la forma de dividir la palabra mediante un guión, ¿sale? Entonces, mientras que para la mayoría de las personas, que no olvidemos, en esa época eran pobres económicamente hablando, eran pobres, la vida solamente se centraba en el trabajo. Entonces la vida se centraba en el trabajo, ¿sí? Y ese trabajo era todo el día. Entonces el trabajo de manera continua. Trabajo continuo. Entonces aquí con ti, desde aquí vamos a dividir, ¿sale? Lo mismo que en la parte, en el renglón superior nos pasó, continua, ¿sí? De manera continua. Y no olvidemos, sus salarios eran bajos, por no decir muy bajos, ¿sale? Pues bueno, entonces ahí está cómo eran las condiciones de vida de la población durante el Porfiriato. Cómodas para las clases favorecidas económicamente hablando, y de trabajo constante y con sueldos bajos para las personas pobres económicamente hablando, ¿sabe? Entonces, les digo, les doy el concepto de económicamente hablando, porque la pobreza y la riqueza, pues desde mi punto de vista, pues ahora sí depende de cómo lo veamos. Entonces, número 2, ¿por qué crees que la desigualdad provocó inconformidad en los grupos sociales? Pues porque esta desigualdad solamente favoreció el crecimiento económico para un grupo de sociedades, para ciertos grupos sociales, y para la mayoría de la población que no contaba con lo necesario, pues era un infierno lo que vivían. Entonces, esa es la razón por la que estalló la sociedad durante el Porfiriato, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle porque favoreció el crecimiento, favoreció, lleva tilde en la O, ¿sale? Esta palabra, no lo olviden, cuando es respuesta, ¿por qué la escribimos diferente en la respuesta en comparación con el reactivo? Bueno, porque arriba es una pregunta. Cuando se escribe ¿por qué?, a manera de pregunta, se escribe separado y con una tilde en la E. Cuando tú escribes ¿por qué?, a manera de respuesta, lo pones junto, lo escribes junto, pegado, vamos a decirlo así, y sin tilde. Entonces, ¿sale? Para que no se te olvide este concepto. Porque favoreció el crecimiento económico solo a unos pocos grupos. Ya nos alcanzó aquí, vamos a aplicarla, el guión desde acá. Grupos sociales, y la mayoría no contaba con lo necesario para tener, la vamos a poner toda así abajo, para tener una buena calidad de vida, ¿sale? Muy bien, la actividad con la respuesta a este reactivo termina. Entonces, no está complicado esto, juntos lo pudimos resolver. Yo solamente te pediría que no te brinques, a veces trato de explicar conceptos durante el video para que sea un poquito más integral la actividad, ¿sale? Relacionar en este caso la forma en la que se separan las sílabas, se pone el guión, las tildes, súper importante en nuestro idioma. Entonces trata de ver el video a conciencia. La intención de este canal no es de ninguna manera darte las respuestas. Si quisiera darte las respuestas, te pondría solamente la imagen para que la copies, pero no. La idea y la intención es apoyarte, es ayudarte en este crecimiento académico que llevas ahorita en tu primaria. Porque como les he dicho, a través de el pasar de los días y del quehacer en este canal, tú eres importante para la nación, importante para la patria, y tratamos de contribuir de alguna manera a ese crecimiento, ¿verdad? Tuyo. Entonces, chicos y chicas, pues muchas gracias por darte una vuelta por el canal.
Muchas gracias por acompañarnos en la actividad. Importante que practiques, que trabajes esto. Ojalá que puedas compartir con tus compañeros este trabajo que hacemos aquí y que esta comunidad crezca. Yo los espero nuevamente en un nuevo video.